Durante esta semana, el Instituto de Salud Pública autorizó ampliar el rango etario del uso de emergencia de la vacuna del laboratorio chino Sinovac contra el COVID-19. Estamos hablando de la vacuna CoronaVac para permitir su aplicación en niños desde los 6 años. Vamos a hablar de este tema que genera mucha atención, sobre todo en los papás y mamás, con el diputado Patricio Rosas, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Hola, buen día Gabriela. Muy bien, acá estamos en Valparaíso en la oficina. Gracias, Muy buen diputado. tema, muy buen tema. Muy buen tema porque convoca, por supuesto, a todos los papás, mamás de hijos, hijas que no han sido vacunados todavía y que, claro, quizás se pueden convertir primero en un foco de contagio, segundo en ser contagiados y tercero también se ha dicho que tienen mayor prevalencia para que la variante Delta les haga mayor efecto. Así que es un súper buen tema. ¿Usted esperaba, diputado, que finalmente se lograra esta autorización para que los menores de edad pudiesen recibir esta vacuna? Porque hasta ahora se estaba vacunando a los menores de 12 años en adelante. Claro, mira, una de las cosas que hemos venido hablando hace ya varios meses es que tenemos que tener no solo la población objetivo, vale decir, los mayores de 18 inmunizados, porque las variantes nuevas van a seguir apareciendo y de hecho la variante Delta, lo que se ha visto en Europa y en Estados Unidos es que está afectando a los que no están inmunizados. Y lo que está pasando es que gran parte de las personas que están ingresando a UCI en Estados Unidos, en Israel, incluso que tiene cifras mayores que nosotros de vacunación, son niños, e incluso niños pequeños. Entonces, obviamente, una de las necesidades es la vacunación de los niños, tal cual. Los niños reciben muchas vacunas durante sus primeros 6 años de vida y estamos acostumbrados a ello. Y nada de eso les afecta, todo lo contrario, han sido protegidos y se han erradicado muchas enfermedades graves. Y el coronavirus es una de ellas. Entonces, estábamos esperando que se iniciara la vacunación de niños lo antes posible para también favorecer el regreso a clases. Y todos queremos que se regrese a clases, pero de forma segura. Mm. Diputado, ahora la pregunta es si la solicitud era poder vacunar a niños de entre 3 y 12 años, ¿por qué finalmente se toma esta determinación de que sea desde los 6 años en adelante? Al parecer, los estudios y las pruebas no fueron tan masivos en este rango etario. A ver, hay una diferencia respecto de los estudios porque la vacuna Sinovac, que fue desarrollada en China, y que tiene la autorización allá para vacunarse de en adelante, de 3 años en adelante. Habían estudios de los niños en los grupos menores de 3 años a 6 años, uno que no estaban traducidos todavía, porque esto es algo muy reciente, y los datos que se tenían de los que sí estaban traducidos y publicados todavía no eran consistentes en cuanto a cantidad de cohortes analizadas. O sea, eran muy pocos los niños. Estamos hablando de miles y no de decenas de miles, que es más o menos lo que se prefiere. Y por eso se optó por una medida, mientras tanto, segura. Ahora, esto probablemente va a cambiar porque conforme pasen los meses, van a tener más estudios respecto de la misma vacuna en niños menores. Lo mismo que pasa con la otra vacuna Pfizer, que ya tiene una autorización de la FDA, ya no es una vacuna experimental Ujú. y se está aplicando también en niños menores de 6 años. Hay estudios ya en marcha, digamos, están en la fase de preprint, que se llama, que cuando el estudio todavía no está publicado en la revista más prestigiosa, pero ya tiene los antecedentes del estudio en conocimiento público científico, digamos. Entonces, lo más probable es que dentro de septiembre, octubre, tengamos ya la posibilidad también de usar Pfizer en niños menores de 6 años. Diputado, siempre se mencionan las publicaciones en revistas científicas a la hora de alguna manera corroborar los datos o corroborar las experiencias que se han ido desarrollando en las experimentaciones. ¿Por qué es tan importante eso? Siempre me ha llamado la atención que se diga esto fue publicado acá, fue publicado allá, en una revista científica con un prestigio importante. Claro, porque las revistas científicas publican solamente los estudios que están hechos con todo el rigor que tienen que ver con la gente que recibe placebo, la gente que recibe la vacuna, estudios doble ciego, seguimiento adecuado de las personas que están en el estudio, que sean personas comparables, las que están en el estudio que se realiza.
Todo eso lo revisa cuando el investigador presenta el estudio a la revista. Entonces la revista valida eso primero antes de publicarlo, de manera que sea un estudio que tú puedas contrastar y además después poder comparar con otros estudios. Perfecto. Diputado, dentro de la votación que se realizó en el grupo de expertos del ISP, hubo 5 que aprobaron el uso en mayores de 6 años, 2 de ellos en mayores de 12 años, y solo uno de los especialistas o una de las especialistas apuntó a la necesidad de más antecedentes respecto a esta fórmula y planteó su rechazo a la medida. Con esta votación que podríamos decir estuvo semidividida, ¿podría generar algún temor en los papás, en las mamás que sienten ciertos resquemores a la hora de querer vacunar a sus niños? A ver, mira, es bueno que se dé esta división de opiniones. Ujú. Ahora, una mayoría claramente está en antecedentes de que es una vacuna que ya se está usando en China y en el Asia con éxito, digamos, en niños mayores de 3 años. Pero claro, hay estudios que todavía no están traducidos, como te decía, y estudios que no están con los antecedentes, eh, están en fase de preprint, que se llama antes de Ujú. la publicación eh, en revistas más conocidas, con Nature, qué sé yo, el New England Journal, eh, pero también tiene que ver con la traducción y con a veces el tiempo del estudio, que a veces son estudios que duran 3 meses, otros de 6 meses, entonces claro, tú no le puedes pedir que una vacuna tenga 6 meses de estudio si fue desarrollada hace mucho menos eh, y principalmente al inicio se hicieron las pruebas en adultos. Y una vez que se hicieron las pruebas en adultos, que ya llevan cerca de 8 meses, algunas 9 meses, algunas un año, empezaron a hacerse las pruebas en niños recién este verano. Entonces, hay muchas que todavía tienen poco tiempo acumulado de seguimiento. Y es a eso que aluden algunos científicos que dicen, bueno, ¿por qué no hacemos una espera mayor? Pero la situación es tan catastrófica que yo entiendo la votación de los 5 que votaron a favor porque tenemos una catástrofe en ciernes. Tenemos una situación que podemos prevenir si logramos vacunar en septiembre a la mayoría de los niños. ¿Y qué es lo que es? Uno mira lo que está pasando en los hospitales de Miami, por ejemplo, que han publicado mucho esto, están ingresando muchos niños de 5, de 8 años, de 7 años a intubarse eh, todos los días, 5, 7, 8 niños al hospital de Miami, de la Florida. Eh, y eso te refleja lo que más o menos, porque hace 8, 9 semanas atrás, ellos tenían muy pocos casos de Delta, pero hoy día están en una crisis. O sea, nosotros que podemos ver hacia el futuro, porque vemos lo que nos puede pasar Mm. en 8 semanas desde que ingresa la cepa Delta, eh, podemos decir, bueno, si alcanzamos a vacunar antes a los niños, podemos prevenir que estos niños se enfermen y se agraven y finalmente terminen en la UCI o falleciendo. Entonces, esa es la medida que los médicos hemos solicitado, que aprendamos de lo que está pasando para prevenir, no que lleguemos tarde como hemos llegado a los oleajes anteriores y tengamos una alta mortalidad. Diputado, entonces usted recomendaría a las mamás, a los papás, que los niños de 6 años en adelante, cuando comience el proceso de vacunación, sean vacunados. Absolutamente, absolutamente. Mm. Sobre todo que entendiendo que los niños además tienen un desarrollo de defensas muy bueno. Esta vacuna ya ha sido probada en personas, y ese es un dato no menor, ha sido probada en personas mayores cuyos sistemas defensivos son más lentos y que a veces generan respuestas alteradas de su sistema defensivo. Eh, y a pesar de eso, han sido protegidas por la vacuna. Y en los niños que tienen un sistema defensivo muy bueno, que dura mucho más los anticuerpos, en general los niños les dura casi el doble de lo que le dura a un adulto mayor. Por lo tanto, lo más probable es que a un niño le dure 8 meses, 9 meses la protección de esta vacuna. O sea, vale decir todo el año. Eh, en términos epidemiológicos, eh, es segura ponerla. Y en general va a tener los mismos efectos que cuando ponemos la vacuna, qué sé yo, todas las de virus atenuados que también Ujú. reciben los niños, la DPT, qué sé yo, la del sarampión, la de la poliomielitis, todas esas que uno a veces se olvida que los niños reciben muchas inmunizaciones por enfermedades que ya están extintas, producto de esas inmunizaciones y que son con virus atenuados, o inactivados, perdón.
y hay vacunas que están dentro del Plan Nacional de Inmunización y hay otras incluso por las que hay que pagar. No sé, recuerdo la del rotavirus, que también es bien cara y uno la paga y va tranquilamente a vacunar al niño. O sea, también hay que considerar eso. Diputado, también hay un estudio que se está realizando en la Universidad Católica, un reclutamiento voluntario, 4.000 niños, 4.000 participantes, y estos resultados también podrían ampliar eventualmente el rango de vacunación hasta los 3 años. ¿Este estudio se está realizando con la vacuna de Sinovac o con la vacuna de Pfizer que usted me decía que es la que se está utilizando para vacunar a menores de 6? Entiendo que es con la de Sinovac. No Perfecto. tengo el detalle, pero entiendo que Ujú. es con la de Sinovac porque la Universidad Católica Ha hecho, ya sí. venía trabajando los estudios con Sinovac. Y bueno, son parte de los estudios que están haciendo en varios países. El Instituto Butantan de Brasil también está haciendo estudios en niños también de aplicación de la vacuna Sinovac, que es el estudio que hizo de cuánto protegía eh, de la transmisión. ¿Te acuerdas que salió un estudio hace tiempo del Instituto Butantan de Brasil acerca de la protección de las vacunas Sinovac? Y que de ahí muchos decíamos, y de hecho es así, la vacuna Sinovac es muy efectiva, al igual que todas las demás, en la enfermedad grave, pero no así tanto en el contagio. O sea, tú sí te puedes contagiar, la mitad de los vacunados sí se pueden contagiar, pero van a ser un resfrío, la gran mayoría, pero no van a ser la enfermedad grave. Mm. Pero sí pueden transmitirlo. Ese es el problema que veíamos con la vacuna Sinovac y por eso muchos recomendábamos para disminuir todavía más las posibilidades de que tengamos pics en el futuro, de que haya una vacuna que también disminuya la transmisión. Ahora, con esto de las terceras dosis, lo más probable es que también eso mejore y es posible que también disminuya la transmisión con la tercera dosis en los pacientes en las personas que ya han recibido 2 dosis de Sinovac. Diputado Rosas, desde el Ministerio de Salud se ha dicho que lo más probable es que esta vacunación comience ahora, en el mes de septiembre, y que también se pueda realizar en los colegios, porque ya son hartos los establecimientos que están con clases mixtas, presenciales, de las distintas modalidades. ¿Usted cree que esa es una buena alternativa, que se ocupen los colegios para que se realicen las vacunaciones? A ver, yo siendo, habiendo sido director de servicios de salud y de una red asistencial, es lo más óptimo, Mm. porque en un colegio tú puedes en un día vacunar a todos. Entonces, rápidamente puedes tener protegida una comuna o una ciudad en una semana. Si Mm. tú despliegas y haces un buen despliegue de la vacunación. Así que creo que es la decisión más correcta porque le pone eficiencia a tener todo el mundo infantil, digamos, de 6 a 18 vacunados antes de fines de septiembre. Sobre todo porque de acuerdo a las curvas que vemos de cómo se aumenta o ha aumentado en otros países la delta, pasa en forma logarítmica desde la semana 4 o la semana 8, más o menos empieza el ascenso. Pero nosotros vamos a estar más o menos en la semana 8 en octubre, al inicio de octubre o fines de diciembre, de septiembre. Por lo tanto, si se alcanza a vacunar en ese periodo a todos los niños, vamos a tener en mucha población protegida y lo más probable es que no tengamos, si hacemos eso a esa velocidad, no tengamos los efectos que está teniendo Estados Unidos, Reino Unido o sea, se puede prevenir. Y esa era la idea. Por eso es que insistíamos tanto que nos apuremos con esto. Pero también que cerremos la frontera para que dejen de entrar gente que pueda transmitir la variante. Eso le quería preguntar precisamente, diputado Rosas, porque en este momento las personas, los papás, mamás que quieran salir con su hijo al extranjero y no tienen el proceso de vacunación no pueden hacerlo. Los niños no pueden salir del país. Ahora, si es que los niños comienzan a estar vacunados, me imagino que también van a ser 2 dosis, ¿no? Para los niños, igual que los adultos. Dos, sí. ¿Usted cree que ahí sí podrían empezar a salir del país? ¿O usted mantendría la medida esta que impide que puedan salir? Eh, sería bastante estricto. Sí, lo más peligroso es el regreso. Mm. Que puedan salir probablemente si se enferman y se contagian vacunados, no tienen el peligro de la enfermedad grave. Eso es así. Pero al regreso, y si vienen contagiados, ellos pueden que hagan un resfrío, pero la pueden transmitir. Se la pueden transmitir a alguien que no está vacunado.
Mm. Ese es el peligro. Por eso al regreso tiene que ser muy estricta la cuarentena de los 14 días o 10 días, como se dice ahora, si es que tiene un PCR de antes del regreso, porque así acumulan los 14 días de seguridad. Eh, pero es así, es al regreso el problema. Es al ingreso a nuestro país el problema, que si tú no haces una restricción adecuada y una cuarentena, puede que la persona venga como portadora o con un resfrío muy sencillo porque está vacunada, pero sí lo transmite de dos maneras. Entonces ese es el problema. Mm. Diputado Rosas, la última pregunta. La variante Mu, que se ha detectado en Colombia y que también se han detectado casos en nuestro país. ¿Hay un porcentaje de personas contagiadas con esta variante? Qué tan peligrosa es? Es igual de dañina que lo que puede ser la variante Delta y las vacunas para esta variante causan efecto? A ver, la variante Mu es una variante nueva de interés de la OMS, la Sí. declaró de interés. Recuerda que la Delta eh, es la ex cepa india. Antes fue la cepa india que en abril estuvo causando los estragos que vimos en los noticieros en que habían pacientes que los quemaban en las calles porque no tenían espacio para enterrarlos. Bueno, esa variante es la que se terminó esparciendo por el mundo por su rápida transmisión y que es la que nos tiene preocupados por esa razón, porque tiene una muy rápida transmisión y se contagia a muchas personas. Una persona contagia hasta 12, 15 fácilmente. En cambio, la variante Mu, lo que se sabe hasta ahora es poco, pero de que tiene preeminencia sobre las otras variantes que estaban, que era la brasileña y la inglesa, que estaban decayendo ya, y que está más o menos en 40 países, está recién estudiándose su transmisión. Aparentemente, su transmisión no es tan rápida, porque está en 40 países en este momento, pero apareció ya hace varios meses, y en cambio la variante Delta está en casi todo el planeta y apareció también en abril. Entonces, tenemos una variante muy agresiva en la transmisión y otra que es nueva, tiene variantes respecto a la respuesta que tienen algunas vacunas, pero eso tampoco se ha comprobado todavía, hay investigaciones nomás. Pero yo diría que no es tan peligroso así, me arriesgo a decirlo, porque por la velocidad de transmisión, porque hoy día la velocidad de transmisión de una variante es la que te da la complicación en el sistema sanitario. Porque, por ejemplo, existió la variante Epsilon, que fue después de la Delta, que apareció en Estados Unidos y que evadía todas las vacunas, pero la transmisión no era fácil. Entonces bastó que aislaran un estado de Estados Unidos y desapareció, quedó el registro. Entonces, por eso no fue de riesgo, a pesar de que era muy arriesgado si lograba ser muy transmisible, pero no lo fue. Entonces, hay variantes que en la teoría pueden ser muy peligrosas, como la Epsilon, que sí lo era porque evadía las anticuerpos y evadía eh, las vacunas, pero no se transmite tan rápido, entonces, y otras que son muy graves, en que el paciente fallece rápidamente, como el SARS, por ejemplo, Mm. el SARS que hubo hace varios años, 10 años atrás, entonces nos alcanza a transmitir. Entonces también son peligrosas para el que se contagia, pero poblacionalmente no son tan peligrosas porque con un aislamiento corto rápidamente deja de transmitirse. Perfecto, diputado Patricio Rosas, le agradecemos enormemente por responder todas estas consultas y estas dudas sobre la vacunación en menores, que claro, es un tema que convoca, que preocupa y que también alivia, ¿no? Para quienes decían que sus hijos se han vacunado. Así que muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien. Bueno, Gabriela, aquí estamos para cualquier duda desde Eso. del ámbito de la medicina. Gracias, Chao, diputado. chao. Que esté muy bien. Era el diputado Patricio Rosas, integrante de la Comisión de Salud, hablando entonces sobre la vacunación en menores de edad.